Pues son las 9:12. Continuamos con nuestra tertulia económica con Susana Criado y con Emilio J. González. Y precisamente tú, Susana, nos comentabas que con estas reformas que está llevando a cabo el Partido Popular tiene un tanto cabreados a los del Partido Socialista porque digamos que les está pasando un poco por la izquierda. Hablabas de unas declaraciones de Josep Borrell esta mañana en Radio Nacional. Vamos a escucharlas y las comentamos. Algunas de las cosas que ha hecho el gobierno del Partido Popular, yo lamento que no las haya hecho antes del gobierno socialista. Que haya tenido que ser un gobierno del PP el que haya limitado los sueldos de los banqueros, o que sea un gobierno del PP es que esté planteando seriamente la dación en pago, pues son cosas que ojalá las hubiésemos hecho antes nosotros. Pues precisamente lo que tú decías. Claro, es que yo pensaba esta semana cuando ayer Luis de Guindos puso sobre la mesa esa propuesta de dación en pago, cuando la semana pasada Soraya Sáez de Santamaría anunció que se iba a limitar el sueldo de los presidentes de las empresas públicas, o hace 2 viernes también Soraya Sáez de Santamaría anunció que se iba a limitar el sueldo de los presidentes de las cajas y bancos de ahorros intervenidos o ayudados por el gobierno, pensé, ¿qué cara tiene que estar poniendo ahora mismo Zapatero o qué cara tiene que estar poniendo ahora mismo Elena Salgado cuando ha visto que es un gobierno del Partido Popular el que está poniendo sobre la mesa y está poniendo en práctica medidas que eran un auténtico clamor? A mí, por ejemplo, lo de la dación en pago que ha anunciado esta misma semana Luis de Guindos, me parece que, aunque luego realmente con los números sobre la mesa no depara mucho, pero sí me parece que era un clamor social cuando hemos estado viendo en el año y medio, en el último año, que hemos visto cantidad de desahucios y cantidad de familias que no tenían su dinero. Susana. No, a mí me parece, y voy a explicarlo muy claramente si me dejas. Así que yo creo que el Partido Socialista lo que está es un poco sobrepasado, porque el Partido Popular está haciendo medidas que deberían de haber hecho ellos desde hace ya bastante tiempo. Y bueno, Cayo Lara tiene que estar totalmente mudo porque no sabe cómo reaccionar. Totalmente, porque vamos a ver, en este país hemos tenido burbuja inmobiliaria, entre otras cosas, ha sido porque la gente se ha metido a hipotecas a 30 y 40 años, empeñando el 50 o 60% de los ingresos familiares con unos tipos de interés mínimos que a poco que subieran, simplemente las familias ya no llegaban a fin de mes. Ha sido una irresponsabilidad. Y con esto pero lo único ha sido una irresponsabilidad de las familias individual, pero también de los bancos. No, por una supuesto, irresponsabilidad de todos. Aquí todo el país ha sido irresponsable. Pero las familias no son inocentes. No, aquí, claro que no. Y entonces aquí resulta que ahora lo que estamos primando es el vale todo y el yo dejo de pagar y el yo no pago. Y eso es lo que estamos primando con, y eso es lo que estamos primando con eso, simplemente. Es decir, ya no puedo pagar. Entonces, ¿qué pasa? Empezamos con lo que decía el señor de Guindos, que vamos a ver eso, cómo se matiza. No, los 2 miembros en paro, no sé qué, no sé cuántos y tal. Y en cuanto veremos esa vía y que los bancos todos lo puedan los miembros aceptar, de la familia en paro, sin ningún ingreso, sin ningún patrimonio, sin ninguna otra vivienda. Y primero se les da 2 años de carencia. Sí. Y entonces, si eso va a afectar como mucho a 160.000 familias, y luego va a ser voluntario, porque yo si fuera obligatorio y retroactivo, entonces sí, diría que no, pero es voluntario. Mira, o sea, los bancos que quieran que lo hagan, y yo creo que los bancos sí que lo harán porque les va a ser fiscalmente más rentable la dación en pago que el desahucio más el embargo. Yo he estado hablando con algunos expertos y me decían que sí, y sobre todo lo bueno es que sea voluntario. Eso depende del dinero, primero del dinero que se deba. Que esa es la primera cuestión, porque no es lo mismo que esté prácticamente el piso entero sin pagar, ¿no?, a que esté el piso un 50% o un 40% pagado o un 60% pagado. El banco lo último que quiere es la vivienda. El banco lo que necesita pero déjame es el dinero. terminar, No, que es que en cualquier caso aquí lo único que estamos haciendo es sentar el precedente de que todo vale. Entonces ahora empezamos esta cesión y vienen las presiones para hacer más cesiones. Entonces, esta cesión no se tenía que haber hecho nunca. Esto no es nada más que un gesto de demagogia del Partido Popular que pretende contrarrestar las posibles críticas, porque en el fondo al Partido Popular también el PSOE le da miedo, y ese es un problema que tiene que superar el Partido Popular, sus propios complejos, y es, como ha hecho la reforma laboral, y es una reforma más o menos dura, etcétera, pues ahora vamos a dar la compensación para ver lo social que somos y nos sacamos esto por la manga. No, señor, eso no puede ser. Aquí, porque si no lo que vamos a hacer es alimentar, que si hoy se concede esto, mañana se pide otra cosa, y si no, la gente en la calle, hasta conseguir que la dación se aumente, que esto, que lo otro. Lo que hay que hacer es modificar la norma y decir, vamos a ver, se puede hacer, como explica muy bien Paco Cabrillo también muchas veces, que esto sabe muy bien, es decir, el regular, el hacer una ley que permita la quiebra familiar. Eso es lo que hay que hacer.
¿no? Y a partir de ahí que se concedan los créditos hipotecarios teniendo en cuenta que pueda haber esa posibilidad y que si los créditos se encarecen mejor porque más se abaratará la vivienda y quien ahorre se podrá comprar una vivienda más barata, ¿no? Entonces esas son las cosas que hay que hacer y aprender la lección de cara al futuro. Lo que no podemos hacer es, por las irresponsabilidades de la gente, estar ahora en esta situación de aceptar la dación, aceptar esto, aceptar lo otro, lo demás acá, lo demás allá. Porque por la misma razón tendríamos que haber hecho entonces lo mismo con los locos que invirtieron en Terra y se arruinaron invirtiendo en Terra, con los locos que han invertido en no sé qué y con otras muchas cosas y de cosas. Aquí hay que exigir responsabilidad personal, porque cuando abrimos este melón, el problema de abrir este melón es que no se abre un melón, es que se abre un camino por el cual van a venir a continuación toda una serie de exigencias y más exigencias, y la cuestión es a ver esto en qué momento se para. Yo creo que no, que la medida es más política y más social que económica. La medida realmente importante de esta semana es lo que se ha aprobado hoy en el Consejo de Ministros. De eso mismo quiero que hablemos, Susana, porque hoy parece que hay dos fechas importantes, un 15 de marzo y un 31 de marzo. Se trata de que los ayuntamientos salden, ¿no? Al fin y al cabo, las deudas que tienen con sus proveedores, pero también de poner esas cuentas encima de la mesa. Decía Soraya Sáez de Santamaría que se trata de poner orden, se trata de saber lo que hay realmente. Mira, hablaba yo recientemente con uno de los representantes de las federaciones estas de autónomos y me decía que en España hay 1.400.000 autónomos que dependen de las administraciones públicas, de lo que les deben las comunidades autónomas, el Estado y los ayuntamientos. El 24% de ese 1.400.000 autónomos tiene un retraso en el pago de las facturas de más de un año. Entonces, era un clamor también y una auténtica necesidad que estas pequeñas y medianas empresas y estos autónomos empezaran a tener liquidez, porque sin esa liquidez sus negocios no pueden sobrevivir. En España, el 78% del empleo lo generan las pymes y autónomos, y en los autónomos creo que es el 35-38%. Entonces yo creo que era un clamor. Hasta este momento el Partido Socialista lo que puso en marcha fue las líneas ICO, total 15.000 millones de euros. El problema es que esas líneas ICO, ese dinero, iba a los ayuntamientos en lugar de ir a los autónomos y a las pymes. Entonces, ¿qué hacían los ayuntamientos? En lugar de pagar con ese dinero a los proveedores, lo que hacía era pues vivir al día, pagar los sueldos, las nóminas, porque estaban totalmente asfixiados, porque durante este último tiempo han recaudado mucho menos por impuestos debido a que la actividad económica se ha desplomado totalmente. Yo creo que es una muy buena medida, lo que pasa que sí que también entiendo que los autónomos, las pymes, pensaban que esto iba a ser ya, de hoy para mañana, que la próxima semana ya iban a poder ir al banco y empezar a poder saldar sus facturas. Pero yo entiendo que el Gobierno lo que está haciendo es intentar ver qué facturas se deben y cuáles no, poner orden sobre todo esa cantidad de dinero que deben los ayuntamientos a pymes autónomos. Es que estamos hablando desde empresas de electricidad hasta... Yo el otro día, mira, hablaba con un pequeño empresario que se dedica a hacer las comidas para un colegio, a varios colegios públicos, y me decía que lo estaba pasando realmente mal, que ha tenido que despedir a buena parte de los pinches, de los cocineros y de los transportistas, porque primero le suben las judías verdes, le suben los tomates, le sube la gasolina. Me dice, cada vez hay menos niños apuntados a los colegios porque los padres pues intentan ahorrar ese dinero y los llevan a su propia casa o a casa de los abuelos, y al mismo tiempo el responsable de la comunidad autónoma en cuestión no me paga. Ni me paga, ni sé cuándo me va a pagar. Dice, y así yo no puedo vivir. Pero como eso, el otro día hablaba con mi kiosquero y me decía que el ayuntamiento le debe 10.000 euros en periódicos. Es que yo creo que también el Estado tiene una solución también mucho más sencilla que eso, que es ni así ni nada por el estilo. Vamos a ver, eso se abre una ventanilla y que todos los que tengan facturas pendientes con la Administración vayan a esa ventanilla, y que como el Estado financia a las autonomías y a los ayuntamientos a través del sistema de transferencias interterritoriales, el Estado va pagando ese dinero y se lo va descontando a las autonomías y ayuntamientos de turno de las transferencias que les tiene que realizar, y a partir de ahí que lo tienen, las autonomías van mal y tienen que ajustarse y no sé qué, que empiecen a despedir contratados laborales, que los ayuntamientos van mal, que empiecen a despedir contratados laborales, que están todos llenos de ellos, ¿no? O sea, que empiecen a quitar todos, que si el taller de no sé qué, que si el taller de no sé cuántos, que son lujos que en estos momentos no nos podemos permitir. Entonces, menos ICO y más historia, porque además el tema de la financiación del ICO, al final, el ICO se financia en los mercados financieros, y entonces en el momento en que estás distrayendo financiación para el ICO, a quien estás dejando sin financiación es a todas las pymes que no tienen deudas con la Administración, que afortunadamente son bastantes más, porque si no, este país ya lo hubiéramos arruinado definitivamente. Y lo que hay que pensar también es que en los mercados tienen,
poca financiación que circula tiene que llegar también a todas las pymes que no tienen deudas con el Estado. Entonces yo creo que ahí deberían de utilizar otro tipo de mecanismos, ¿no? Es decir, pues, como digo, crear una ventanilla en el Ministerio de Hacienda y usted tiene una factura, va allí a la delegación correspondiente del Ministerio de Hacienda y eso se descuenta de las transferencias que realiza el Estado a las autonomías y los ayuntamientos dentro del modelo de financiación autonómica y de financiación local. Y vamos a dejar de meter al ICO, que para esto tiene que buscar recursos en los mercados financieros que se los va a quitar al resto de empresas privadas. Se ha demostrado que el ICO no ha sido eficaz, no ha servido para nada. No servirá para nada, claro. Bueno, acaba de llegar Juan Ramón Rayo con las portadas de la prensa económica, pero antes Silvia con esa recomendación y World Vision. Cuéntanos. Hoy quiero pedirles una cosa, y es algo muy importante a todos nuestros oyentes. Quiero pedirles, en nombre de miles de niños que en estos momentos pasan por muchas dificultades, hoy quiero convertirme en la voz de todos esos niños. Lo que quiero pedirles es que los apadrinen y que se pongan en su difícil situación. Estos niños no tienen que comer, no tienen esperanza, carecen de los más mínimos servicios y la mayoría tampoco tiene acceso a la escolarización, lo que les deja aún más lejos de un futuro mejor. Ellos no tienen la culpa de nada y nosotros tampoco tenemos la culpa de lo que les pasa, pero sí que podemos hacer algo muy concreto. Necesitamos padrinos que ayuden a paliar la situación. Apadrine ahora llamando al 902 20 80 10 o entrando en www.apadrinamiento.es. Además puede mandar un mensaje de texto con la palabra realidad al 27070 y estará colaborando con 1,42 € para ayudar a los niños en los programas de desarrollo de World Vision. Este lunes haremos un maratón de SMS para intentar enviar entre todos los oyentes de radio la mayor cantidad de mensajes y ayudar entre todos a solucionar la mayor cantidad de problemas que estos niños sufren. Recuerden que su ayuda es vital para estos niños. Apadrine ahora llamando al 902 20 80 10, se lo repetimos, 902 20 80 10 o entrando en www.apadrinamiento.es. Bueno, pues ya lo saben, apadrinen un niño que desde luego que ellos se lo van a agradecer. Silvia, muchas gracias. Te veo ahora en un ratito con la cultura. Rayo, cuéntanos esas portadas, ¿cómo vienen? Pues vienen claramente con la noticia de la refinanciación de los ayuntamientos para pagar a proveedores, por un lado. Expansión, los alcaldes deberán tener un plan de facturas pendientes antes del 31 de marzo. El Economista, el gobierno pagará antes a las empresas que acepten quitas y 5 días en la misma línea las empresas que acepten una quita cobrarán antes. Eso es una vergüenza, la verdad. O sea, que también hay que decirlo. Encima de que te debe la administración, además tienes que aceptar tú ahora una quita. Pero es que yo vuelvo a insistir lo mismo. Es decir, pero tampoco... tú sal a la calle y pregunta a esas pymes y esos autónomos, prefieren una quita del 10, del 5, del 7% antes que no saber cuánto cobrar, porque necesitan esa liquidez. Pero es que además de las quitas, es que además quien se acoja a esas líneas de crédito va a tener que asumir todos los costes de eso. O sea, que es que lo que es una vergüenza es que la administración en estos momentos esté actuando así mientras sigue tirando el dinero en otro tipo de cosas. Es decir, ¿para qué queremos financiar, por ejemplo, el cine español? No, se deja de financiar el cine español y se paga el dinero a las empresas que se debe. Pero igual eliminaría todas las subvenciones a los sindicatos, a la patronal, los talleres, no sé qué, no sé cuántos. Pues dejemos en paz de quitarle encima a la gente el dinero, que bastante mal vaya con las crisis. Hombre, que el Estado aplique ya quitas es que es lo último, vamos. Sí, no olvidemos que esto al fin y al cabo son deudas del Estado que las tiene que pagar porque se ha comprometido a ellas y por tanto aplicar aquí una quita es como si la aplicara a un bono. Obviamente la dimensión es distinta, pero la naturaleza en sí una de la quita medida... la puede aplicar una empresa en una suspensión de pagos para poder sobrevivir adelante, pero como se supone que al Estado no le puedes embargar, que encima acudan a esto, a mí me parece que es una inmoralidad completa, vamos. Porque no se le puede embargar. Claro, no, es que por eso... Pero precisamente ¿quién lo va a embargar si es el propio Estado? Claro, porque ahora, como es que además encima, cuando necesita dinero, coge tranquilamente, pues, nos sube los impuestos sin pensárselo 2 veces y ya está. Y lo hace igual el Estado, lo hace igual la Administración Autonómica o la municipal. Porque hay que ver aquí Gallardón, cómo nos ha apretado bien las clavijas. Pues entonces después que paguen hasta el final y si no pueden seguir derrochando ni en asesores, ni en talleres de no sé qué, ni en tal y en cual, pues que lo cierren todo eso. Rayo, 30 segundos. Sí, bueno, y la otra noticia que destaca la prensa, expansión de Guindos a Bernanke en Washington, el problema ya no es la austeridad sino el crecimiento, y 5 días Guindos, el problema ya no es la austeridad sino el crecimiento. Ahora bien, recordemos que de Guindos no está proponiendo conseguir el crecimiento mediante más gastos, sino mediante una liberalización de la economía, que aquí enseguida meterán los keynesianos el cazo y tratarán de barrer. El problema sigue siendo la austeridad porque todavía no conocemos el presupuesto para este año y la Unión Europea está
realmente con la mosca detrás de la oreja con respecto al gobierno de Mariano Rajoy. Ojo. Pero el crecimiento también es el problema, porque no se le ve ni se le espera durante todo este año. Ya, pero es que como tú no... Y si no crecemos, no generamos empleo. Susana, pero es que mientras tú tengas un déficit como el que tienes, no vas a tener crecimiento porque tus recursos, los pocos recursos de la nación, van a financiar el déficit, no al sector privado, que es el que tiene y la otra parte se fuga del país por el riesgo de suspensión de pagos, que es lo que comentábamos antes, que la fuga de capitales de Grecia, de España y de Italia se está yendo hacia Alemania. Claro. Bueno, lo tenemos que dejar aquí. Estamos a 2 minutos de las 9:30 de la noche. Susana Criado, muchas gracias por esta tertulia. Muy buenas noches. Emilio J. González también. Buenas noches, Adriana. Muy buenas noches, gracias por la tertulia. Buen fin de semana. A los 2 no, a los 3. Juan Ramón Rayo, muchas gracias. Buenas noches, Adriana. Hacemos una pausa y volvemos ahora, ya lo saben, Silvia Ribeiro y la cultura. Es la noche de César, con Adriana Rey. Tenemos una pregunta para Carlos Samaniego.